siguiente programa es para todos. Hola, un saludo muy especial para ustedes televidentes que a esta hora se conectan con nosotros. Este es un espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. En esta emisión de Al Derecho estaremos hablando del sistema penal acusatorio colombiano, específicamente de las audiencias preliminares. Para abordar este tema, en esta emisión nos acompaña el profesional Juan Diego Restrepo Uribe. Juan Diego es abogado de la Universidad de Sabaneta, trabajador social de la Universidad de Antioquia. Además, tiene un diplomado en didáctica universitaria de la misma universidad y diplomado en conciliación de la Universidad de Sabaneta. Entre su experiencia destacamos que fue coordinador de salud pública en el municipio de Andes, abogado en la alcaldía de Hispania y funcionario del juzgado penal del circuito de Andes. Juan Diego, un saludo para usted y gracias por acompañarnos en Al Derecho. Un saludo para ti, Sandra. Gracias por la invitación, por el espacio y un saludo muy especial a los compañeros del set y las personas que nos ven a través del canal comunitario y vía streaming. Juan Diego, en esta emisión de Al Derecho estaremos hablando del sistema penal acusatorio colombiano enfocándonos en las audiencias preliminares, pero iniciemos por dar un contexto. ¿Qué es el sistema penal colombiano? Muy bien. El sistema penal colombiano, digamos que es un sistema que estamos estrenando, se llama el sistema penal acusatorio y es una ley relativamente nueva para nosotros. Cambió lo que regía en materia penal y la forma en la que se tenía que ejercer la facultad punitiva del Estado. Podemos hablar del derecho penal como aquel conjunto de normas que se encargan de regular todo lo que son los delitos y las consecuencias jurídicas que acarrean dichos delitos, es decir, las penas, el procedimiento para imponer dichas penas y para sancionar las conductas y otras disposiciones normativas que se enmarcan en esto. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son los principios o características de ese derecho penal? Sí, el derecho penal es, digamos, de los más antiguos. Los primeros, digamos, recuentos históricos que se habla sobre el derecho penal incluso se remiten a la antigüedad, con el Código de Hammurabi, la ley del talión, que decía que teníamos que sancionar ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que el Estado o quien tendría la facultad, digamos, de establecer el orden en las sociedades, tenía que causarle un daño a la persona que había causado un daño de la misma magnitud que ese lo había hecho. Es decir, si usted le sacaba un ojo a alguien, literalmente se lo sacaba. Eso decía la norma. Esto ha venido evolucionando y pues obviamente se ha llenado de garantías porque ya no podemos matar a la gente abiertamente, pues el Estado no lo puede hacer abiertamente y digamos que se han venido acoplando unas regulaciones del sistema internacional de derechos humanos y ha habido pues un montón de situaciones que han detonado en tener lo que tenemos hoy como sistema penal acusatorio. Ciertamente es un proceso lleno de garantías y que le ofrece a los procesados muchas alternativas para que puedan demostrar su inocencia o acogerse a un proceso penal. Encontramos entonces como principales características o principios del derecho penal lo que es la presunción de inocencia, que es, digamos, el principio básico y rector del derecho penal acusatorio, y es que uno es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Eso es pues como la primicia en esto. Tenemos otros principios como son que hay una igualdad ante la ley de todas las personas, que a usted solamente lo pueden procesar por una ley que ya exista, y eso es un principio inclusive en latín muy conocido como nullum pena, nullum crime sine lege previa.
Es muy particular porque en Colombia precisamente pasó un caso muy famoso y fue el de la captadora DMG, de David Murcia Guzmán. Cuando al hombre le iniciaron el proceso penal, ciertamente no existía una ley o una norma o un delito que se acomodara a lo que él hacía. Sin embargo, lo capturaron y le iniciaron el proceso penal. Eso fue algo raro, pero pasó. Y abiertamente en contra de todo, y luego pues ya se estableció como delito la captación ilegal de dinero, y ya luego pues al hombre lo procesaron por otras cosas. Pero por ejemplo ese es el caso particular para hablar de ese principio. Hay otro principio que es la proporcionalidad en el castigo, y es que no se le puede poner el mismo castigo a una persona que se roba un caldo de Maggi que a la persona que tortura a 10, ¿cierto? Entonces hay que mantener proporcionalidad en los castigos. Existe también el principio del debido proceso, que es una garantía y un derecho que se tiene que cumplir a cabalidad durante todo el proceso, y es también, aparte de principio, es un derecho que tienen todos los procesados, de que todo lo que se realice a lo largo del proceso tiene que estar acuñado a la ley y tiene que ceñirse bajo los estándares procedimentales que estipula el Código del Procedimiento Penal. Hablemos precisamente de ese proceso penal. ¿Cuáles son las etapas dentro del sistema penal acusatorio? Muy bien. El proceso penal acusatorio se surte básicamente en 3 etapas, que son la etapa de indagación, la etapa de investigación y la etapa de juicio. Dentro de esas 3 etapas ocurren muchas situaciones, y ocurre algo dentro del proceso penal que es, digamos, la división entre 2 jueces que conocen del proceso como tal. Entonces, inicialmente nos enfrentamos en una etapa inicial del proceso a un juez de control de garantías, que eso es lo que vamos a hablar hoy, en el cual, digamos, se resuelven ciertas situaciones puntuales de la situación jurídica de la persona. Y posteriormente hay otro juez que conoce el proceso y se llama el juez de conocimiento, o con funciones de conocimiento. Son 2 funciones totalmente diferentes. La primera, como su nombre lo dice, vela como por el controlar las garantías iniciales que tiene el capturado o imputado, dependiendo pues de la etapa en la que se encuentra la persona. Y el segundo, que ya se encarga de surtir todo el proceso penal hasta la culminación del mismo, que termina con la sentencia. Juan Diego, vamos a hacer una pausa en este momento en esta conversación que tenemos. Vamos a darle paso a un televidente que tiene una pregunta al respecto. Mi nombre es Marlene Rendón. La pregunta para el abogado: ¿cuáles son los derechos del capturado? El capturado tiene unos derechos, y en la primera audiencia que se le deben hacer, que se le debe practicar al detenido, que es la audiencia de legalización de captura, el juez tiene que verificar no solamente que al capturado se le leyeron los derechos, sino que además se le respetaron. Esos derechos son básicamente 4 derechos, y es conocer la orden por la cual se le está deteniendo y quién fue el funcionario que la emitió, cuáles son los motivos pues, que hay ahí, permitirle además al capturado que se comunique con alguien y que le indique ciertamente que fue capturado y que va a iniciar un proceso y que se lo van a llevar para alguna parte. Y la persona o el policía o quien esté haciendo la captura en ese momento tiene que hacer la llamada. Eso es un derecho. Posterior a esto hay otro derecho, que es entrevistarse con el abogado. El capturado tiene el derecho de entrevistarse con un abogado de su confianza o con alguien pues, que ejerza las labores judiciales, y si no tiene dinero para contratarlo, el Estado debe proveerle un defensor de oficio. Y por último, la indicación o la claridad pues, de que puede guardar silencio y que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, como pasa en las películas. Y además, digamos, la prerrogativa de no tener que autoincriminarse o incriminar a alguien, que sea hasta el 4º grado de consanguinidad o a su propio cónyuge. Esos son los derechos del capturado.
Volviendo al tema que estábamos mencionando antes de la pregunta del televidente acerca de las etapas del proceso penal, usted nos nombró algunas, describámoslas más detalladamente para que nuestros televidentes comprendan. Muy bien. Sobre las etapas del proceso, iniciando tenemos la etapa de indagación, que es aquella etapa que se inicia con el conocimiento de la noticia criminal. Eso significa que se puso en conocimiento de las autoridades, sea policía o fiscalía en su defecto, el conocimiento de que hay un hecho que podría estar en contra de la ley. A partir de ese momento, del conocimiento de esa noticia criminal, se inicia la etapa de indagación, ¿cierto? Y esa etapa de indagación concluye con el inicio de una nueva etapa que se llama la etapa de investigación. Concluye ciertamente cuando existe la imputación. La imputación o formulación de la imputación es una de las audiencias preliminares que vamos a hablar a continuación. En ese momento, cuando se hace la imputación, se termina esa etapa de indagación. Lo que se busca en este momento inicial es buscar algún tipo de prueba o de elementos que puedan dar alguna certeza de que hubo ciertamente una violación a las normas o un hecho que podría calificarse como delito, y la Fiscalía ahonda sobre el tema. Terminada esta etapa, inicia la etapa de investigación. La etapa de investigación inicia con la formulación de la imputación, con la audiencia de formulación de la imputación. Allí la persona adquiere un estatus de imputado. Aún no es acusado, aún no es condenado y mucho menos culpable, es un imputado. ¿De qué? De algún delito o alguna conducta que se enmarca entre los tipos del derecho penal. Juan Diego, ¿qué otra etapa falta por mencionar dentro de estas que ya nos comentó? La última etapa del proceso penal es la etapa de juicio. La etapa de juicio inicia en el momento en que se hace la acusación. La acusación es un momento posterior a la imputación. En ese momento el proceso pasa de garantías a sede de conocimiento, es decir, cambia de juez. El juez que hizo todas las audiencias preliminares, iniciales de legalización de captura, de formulación de la imputación, de solicitud de medida, entrega el proceso y se lo pasa al juez de conocimiento. Y ya ese se encarga de surtir todo el proceso que se viene a continuación. Vamos a hablar entonces de lo que es una audiencia preparatoria, vamos entonces a hablar de lo que es el juicio como tal y que concluye en una sentencia. Esa es la etapa de juicio. Entonces ahí digamos, grandes rasgos, estas son las etapas del proceso penal. Dentro de esto que hemos hablado, hemos entendido que las audiencias preliminares son como esa primera etapa del proceso penal. ¿Qué otras audiencias existen dentro de un proceso penal acusatorio? Sí, como lo hemos venido diciendo, el proceso penal acusatorio se hace en dos momentos. El inicial, que son todas estas preliminares y que se hacen frente al juez de control de garantías, y posteriormente lo que se surte en sede de conocimiento. Aquí en Andes, particularmente en el circuito de Andes, tenemos la posibilidad de que tenemos los dos juzgados. Para audiencias de garantías, por lo general, las hacen los juzgados municipales, y las audiencias que se hacen para sede de conocimiento las conoce el juzgado penal del circuito. En sede de conocimiento pues hacemos preparatorias, se hacen juicios orales y pues otras cuantas. Y con respecto de las de garantías, pues se hacen las audiencias de garantías que haya lugar. No siempre hay que hacer las mismas. Por lo general, o la regla general es que se cumplan lo que vulgarmente se conoce como el triple combo, que es un término antitécnico, pero se refiere a las tres audiencias básicas del proceso de garantías, que son la formulación de la acusación, la formulación de la imputación, la solicitud de la medida y la legalización de captura. Posterior a esas tres, pueden haber otras, como el control de los elementos incautados, como el control de los elementos de las comunicaciones, todo ese tipo de asuntos que se refieren a derechos fundamentales y que por definición no debe conocer el juez de conocimiento, o valga la redundancia, en tanto que lo que se busca es que éste no esté contaminado de la etapa inicial. Juan Diego, en este momento tenemos otro televidente interesado por el tema del día y tiene una pregunta, miremos de qué se trata.
Soy Cindy Salazar y mi pregunta para el abogado es, ¿por qué a uno lo pueden capturar? Las capturas se dan básicamente por dos fenómenos. Uno, porque existe una orden judicial en su contra, en la que se dice, o un juez de la República dice que usted está en búsqueda y que la policía lo debe capturar porque cometió algún delito, y esa, digamos, que es la regla general de las capturas. Por lo general ustedes lo capturan porque ya hay un procedimiento previo de lo que hablamos de la etapa de indagación y hay, digamos, indicios de que usted es el culpable de X acción por una orden. O el fenómeno de la flagrancia. La flagrancia es, digamos, la aprehensión en el momento de la realización de la conducta. Si usted no tiene una orden de captura, pero lo cogen asesinando a alguien, usted no era un asesino, pero en ese momento se convierte en asesino. Por ende, lo pueden capturar en ese momento, a pesar de que no haya orden. Entonces, a uno lo pueden capturar por alguna de las dos situaciones, de resto, por ninguna otra. Hablemos y enfaticemos más en ese tema de las audiencias preliminares, específicamente las tres, el triple combo que usted decía. Empecemos por la legalización de captura. ¿Qué sucede ahí en esa etapa? Muy buena pregunta, Sandra. En esta audiencia de legalización de captura, que es, digamos, de las más comunes porque siempre ocurren dentro del proceso penal, es el momento idóneo para que el juez verifique tres elementos precisamente. El juez en ese momento va a identificar si se respetó la línea del tiempo. ¿Qué significa esto? Por regla general, cuando alguien es capturado, se tienen que correr menos de 36 horas entre la captura y la puesta a disposición ante el juez. ¿Qué significa? Que si usted se demoran más de 36 horas en ponerlo ante el juez, inmediatamente la captura se convierte en una captura ilegal. Esto no significa que usted quede desvinculado al proceso penal. Eso significa que el procedimiento que se realizó con usted tuvo algunos vicios y se va a seguir el proceso, pero que el procedimiento como tal estuvo mal hecho. Eso pasa mucho porque realmente todos somos humanos y los encargados de hacer capturas personal de la policía, y cuando hay humanos siempre hay posibilidad de que hayan errores. Entonces estas cosas suceden. Y además el término de las 36 horas se convierte también en una garantía para los capturados. Hasta hace poco, bueno, pasaba que a alguien lo capturaban y simplemente lo desaparecían, o que lo capturaban y se demoraban 2 o 3 días en ponerlo en conocimiento del juez y pasaban muchas cosas, y eso no era garantista, obviamente, a todas luces. Con esta modificación del Código del Procedimiento Penal, lo que se hace es darle garantías al capturado con respecto del proceso como tal. Entonces, eso es lo primero que se verifica, que el lapso que transcurre entre la captura y la presentación no sobrepase eso. Inmediatamente después, el juez pasa a verificar que se le hayan cumplido los derechos al capturado. Como lo dije previamente, no solamente es que se le hayan leído o que se le hayan dado a conocer los derechos que tienen, sino que se le hayan respetado y cumplido a cabalidad todos y cada uno de ellos. Listo. Son los dos elementos. Y posteriormente, lo que se hace es que el juez pasa a verificar cuál es el motivo de la captura. En ese momento lo que hace es identificar si hubo flagrancia o si hay una orden. Si hay una orden, se verifica que la orden ciertamente esté vigente, porque las órdenes de captura pierden vigencia, y que la persona capturada sea efectivamente la misma que aparece en la orden. Si la captura se da en flagrancia, hay otros elementos que verificar. ¿Qué tipo de flagrancia es? El Código Penal del Procedimiento Penal establece que existen 5 tipos de flagrancia. Entonces, no solamente es que lo hayan visto, es que, por ejemplo, puede que Juan haya matado a Pedro y nadie lo haya visto, pero que haya pasado por el parque con un cuchillo ensangrentado. Eso también es un tipo de flagrancia.
O que, por ejemplo, se desplace en un vehículo en el que acaban de cometer un delito. Nadie lo vio, pero es posible. O que haya aparecido en un video. Eso también configura la flagrancia. Son 5 tipos de flagrancia. Entonces, verificar si ciertamente hubo un delito, qué tipo de flagrancia hay, si no la hay, y bueno, terminado y verificado que todo se haya cumplido y que ciertamente lo que pasó se acomode al tipo penal, se da por terminada la audiencia de legalización de captura y se declara legal o ilegal la captura. Juan Diego, entonces, declarada legal o ilegal la captura, ¿qué pasa con el capturado? ¿Queda en libertad o qué sucede en ese proceso? Muy bien. Inmediatamente se termina esa audiencia, no se termina el proceso. Y si eventualmente fuera declarada ilegal la captura, esto no significa, y yo quiero hacer énfasis en esto, porque pues en la calle muchas veces el comentario es que lo cogen y lo sueltan, o que los cogen y el juez los deja en libertad. Ciertamente lo normal del proceso penal es que quien va a asumir un proceso lo asuma en libertad. Lo anormal es que lo asuma privado de la libertad. Sin embargo, eso es una situación que se resuelve en la audiencia de solicitud de medida. Cuando se declara ilegal la captura, lo que pasa es que se dice que, por ejemplo, hubo violencia contra el capturado o que hubo alguna irregularidad y por ende el procedimiento estuvo mal hecho. Pero esto no significa la desvinculación de la persona del proceso. El proceso se sigue surtiendo. Afortunadamente, y en virtud de las garantías que ofrece el proceso penal, se puede seguir con el proceso a pesar de que haya habido ese error. Va a haber complicaciones, posiblemente, pero la investigación se sigue y la persona sigue vinculada a la investigación. Las personas del común dirán o pensamos, lo soltaron, ese se va a volar, ¿por qué lo dejaron ir? Esto es una situación que debe ser valorada por el juez de garantías en el momento en el que se hace la solicitud de medida de aseguramiento. Esta es la tercera y última de esas 3 audiencias que se hacen de manera consecutiva y allí el juez tiene el momento procesal para identificar o definir si la persona efectivamente representa un riesgo para la sociedad, representa un riesgo para el proceso porque puede entorpecer el ejercicio de la justicia o representa un riesgo de fuga, efectivamente. Si el juez considera que hay un riesgo de cualquiera de estos tipos, debe declarar la medida de aseguramiento. Pero eso es algo que se decide solamente en la última audiencia. En la última audiencia de las de control de garantías. Ajá. Hablemos ahora de la formulación de la imputación, que es otra de las audiencias preliminares. La audiencia de formulación de imputación. Dice la doctrina que es una audiencia o un acto de mera comunicación. Sin embargo, yo personalmente considero que no lo es así, y si lo fuera simplemente a uno como abogado lo notificaban. Es el momento idóneo para que el abogado litigante pueda desvirtuar el delito que se está imputando o bueno, decir si hay una responsabilidad, una autoría, cualquier cosa. Lo que pasa en esta audiencia es que efectivamente el fiscal le va a comunicar al capturado cuál es el delito puntual, el agravante y inclusive la pena a la cual se va a enfrentar. Muchas veces la gente le dice, ay, me leyeron tantos años. Eso no es la sentencia. Esa no es la sentencia. Ni es la forma en la que va a terminar el proceso. Simplemente es la forma en la que va a iniciar el proceso, ciertamente. Ahí la persona sabe a qué se va a enfrentar y obviamente sobre qué tiene que tejer su defensa. En esta audiencia, ¿el capturado puede aceptar los cargos o hace parte de otra audiencia esa decisión? Eso es una muy buena pregunta, porque inclusive hay beneficios dependiendo del momento en el que se acepten los cargos. La persona puede aceptar cargos en cualquier momento del proceso penal, solo que va a tener un descuento de la pena dependiendo de la etapa procesal en la que acepte los cargos. Para el momento de estas 3 audiencias preliminares, en caso de que haya una aceptación de cargos, un allanamiento a cargos, el descuento va a ser del 50%. Del 50% de la pena, excepto que la captura se haya dado en flagrancia.
En esa situación el descuento es menor, el descuento cuando hablamos de una captura en flagrancia está sobre el 12.5%. Sin embargo, es mucho mayor al descuento que va a obtener en el resto del proceso. Eso es una decisión que solamente podrá tomar el capturado, pero sí se enfrenta a los beneficios. Otra de las audiencias es la solicitud de medida de aseguramiento. ¿Qué sucede en esta? Esa es la última de las 3 audiencias. En esta audiencia se debaten 2 asuntos específicos. Uno es si existe ciertamente una inferencia razonable donde el juez pueda no llegar a una verdad, ni siquiera una verdad procesal, que es la verdad que se persigue dentro del proceso, sino al menos un indicio de que esa persona ciertamente cometió la conducta por la cual se le está imputando. Entonces, definir esa situación y posteriormente, allí podrá, digamos, haber controversia sobre si hubo participación, si hubo ciertamente la autoría del delito, pero ese es el momento procesal en el que eso debe discutirse. Y el otro elemento que se discute también en esa audiencia es sobre la procedencia de la medida. La procedencia de la medida es definir si la persona constituye un peligro, como lo dije previamente, para alguno de los escenarios, para el proceso, para la víctima, o si representa un peligro de fuga, si además esa medida que se le va a imponer es absolutamente necesaria o no, y si responde a la proporcionalidad, es decir, si el daño que el hombre causó, digamos, es consecuente con la pena que se le va a imponer, si lo que realmente causó es algo muy mediocre o digamos es algo que no se encaja en ningún delito, no habrá medida de aseguramiento necesaria, ni mucho menos habrá pues cabida a una sanción, sino más bien a una multa pecuniaria. No sé, el proceso penal como tal incluye ciertas variables que pueden ser tenidas en cuenta. Juan Diego, usted mencionó un aspecto que es la procedencia de la medida. Expliquémosles más a los televidentes de qué se trata. Cuando hablamos de una procedencia de la medida, hablamos de una procedencia objetiva. Eso se define en 4 elementos fundamentales, y es que el delito que se va a imputar o que se va a procesar ciertamente sea un delito, por ejemplo, que sea de competencia de un juzgado especializado. Eso sí o sí da medida de aseguramiento de entrada. Igualmente, cuando nos enfrentamos a un imputado que dentro de los 3 años antes a la captura tiene antecedentes por otro proceso penal, o por ejemplo cuando estamos hablando de un delito que se adelanta de manera oficiosa o que se debe investigar de manera oficiosa y cuya pena mínima es de 4 años, ahí de una nos vamos con medidas de aseguramiento. Y también cuando hablamos de los delitos que tienen que ver con los derechos de autor y cuando su cuantía supera los 150 salarios mínimos. En estos 4 escenarios que se revisa la procedencia objetiva, si se cumple alguno de ellos, nos vamos de medida, ciertamente. Eso es lo que se refiere a la procedencia. Juan Diego, se nos está acabando el tiempo. Una última cosita por mencionar. Hablamos de 3 audiencias preliminares. ¿Esas 3 se pueden realizar en una sola audiencia? Sí, por lo general inclusive se realizan juntas. Cuando se hacen capturas masivas, cuando se captura, por ejemplo, un grupo de personas que por general se les imputa un concierto para delinquir, a esas personas se les hace la misma audiencia porque le investiga el mismo fiscal y digamos se lleva en un mismo procedimiento todo. Entonces, efectivamente, para acortar los tiempos se realiza en el mismo procedimiento. Juan Diego, este es un tema bastante interesante y definitivamente hay mucho por aprender. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. A usted, Sandra, por invitarme, pues ojalá tuviéramos más tiempo para hablar más cosas. Hay que dar la invitación pendiente. Claro que sí, en un próximo programa seguimos abordando este tema. Ustedes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden que este es un espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
FAN, la televisión de los andinos.